Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchen. El día de hoy estoy aquí con Cecilia Rodríguez porque tenemos una entrevista con Julia González. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, David, ¿y tú? Gracias por la invitación. Qué bueno, muy bien también. Y bueno, encantados de platicar contigo. Julia, para comenzar esta entrevista, preguntarte quién es Julia González, qué mejor que nos cuentes Mm. tú misma. Pero por otro lado también, en este sentido, pues preguntarte qué es lo que te ha llevado a hacer lo que haces hoy día, siendo pues una abogada del sector energía e infraestructura. Bueno, pues David, yo soy Julia González Romero, soy una abogada con una clara especialidad en Derecho Administrativo, Derecho Energético y Derecho Constitucional. Y a mí me apasiona mucho el sector energético porque estoy 100% convencida que es un sector clave para el desarrollo de cualquier país. Buenísimo, Julia. Pues igual y continuando como por esta línea, ¿hubo algún momento, algún proyecto o algo en particular que sentiste que marcara un antes y un después dentro de tu carrera profesional? Sí, sí, sin duda. Mira, yo fui servidora pública por 15 años. Y cuando me embaracé de mi segundo hijo de Nicolás, estaba en Cámara de Diputados y tuve un embarazo bastante complicado, me sentí mal todo el tiempo y dejé de trabajar. Mientras en estos meses que dejé de trabajar, me reuní con el que fue mi jefe mucho tiempo en Secretaría de Gobernación y me invitó a ser su socio en una consultora en materia de impacto social en el sector energético. Este año fue 2014, justo con la expedición de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica. Y estas dos leyes prevén un nuevo requisito para los proyectos de electricidad y de hidrocarburos, que es la presentación de una evaluación de impacto social. Si bien las evaluaciones de impacto social son una práctica común en todo el mundo, es la primera vez que se prevén en México. Entonces yo tuve el privilegio de que de los primeros proyectos con los que trabajé fueron proyectos de exploración costa afuera. Y yo no sé si ustedes están familiarizados con este tipo de proyectos, pero este tipo de proyectos son interesantísimos. Para mí parecían ciencia ficción. Entonces, este tema de que colocabas un mar vía GPS y ahí perforabas 5.000 metros debajo del mar, me sigue pareciendo algo espectacular. Y ahí fue donde me enamoré del sector energético. Buenísimo, Julia. Oye, y pues entrando un poco también a esta parte de la abogacía desde tu perspectiva, podrías más bien platicarnos un poquito qué implica para ti ser abogada en proyectos de infraestructura y pues cuáles son los tipos de proyectos más comunes que te toca ver en la práctica. Pues mira, para mí es divertidísimo ser abogada en, en temas de infraestructura y de energía, porque me toca ver todo y es padrísimo porque a mí llegan y me dicen, yo quiero hacer, y voy a poner un ejemplo, una terminal de almacenamiento de petróleo. Y entonces empezamos a diseñar todo lo que se tiene que hacer legalmente para empezar a construirla, ¿no? Desde que es una idea. ¿Qué permisos necesitas obtener para construirla? Y después me ha tocado reunirme con las comunidades y explicarles los proyectos, presentar los permisos a las autoridades que construyan la terminal. Me ha tocado verla operar y hacerle toda una auditoría regulatoria para que esté bien. También me ha tocado que las verifique, que la cree, que les vaya bien o que les vaya mal en la verificación y me han tocado, por supuesto, defenderlas mediante juicios de amparo por algunas disposiciones que potencialmente dañan las autorizaciones que ya tienen, pero también me ha tocado una cosa muy interesante que es, pues mis clientes tienen clientes y a veces los clientes no tienen diferencias entre ellos y cuando esto ocurre, pues se dan arbitrajes comerciales entre estas empresas. Entonces, para mí ha sido padrísimo porque me toca todo, Suena ¿no? súper dinámico. Es increíble, me fascina, me fascina, me fascina. No tengo un día que sea igual al anterior. La verdad es que eso es lo que me gusta del tipo de abogacía que yo ejerzo, que es muy dinámica y que además veo, puedo tocar, puedo sentir los proyectos en los que trabajo. Y para mí eso es un verdadero privilegio. Totalmente. Oye, Julia, y dentro de todos estos proyectos, ¿cuáles dirías, no? Pues bueno, desde tu perspectiva, que son los desafíos legales más significativos, perdón, dentro de pues todo lo de la infraestructura sostenible? Híjoles, ese yo creo que es lo más difícil. O sea,
yo les platicaba que a mí estos proyectos me gustan porque estoy segura, convencida, que sin proyectos de infraestructura los países no desarrollan. Pero es que es una línea bien delgada, porque si bien los países no pueden desarrollarse sin infraestructura, estamos en un punto crítico en el mundo en el que estos proyectos de infraestructura se tienen que hacer con una conciencia absoluta de disminuir y, si se puede, completamente prevenir los impactos negativos tanto al medio ambiente, ¿no? Y en caso de que no se puedan de plano evitar, pues mitigar todo lo posible. Y es un equilibrio muy interesante que me parece que hay compañías que han sido muy inteligentes y han desarrollado toda una nueva forma de hacer proyectos para garantizar este equilibrio. Yo creo que las compañías que no hagan eso eventualmente van a desaparecer, ¿no? Aquí sí estamos viendo qué compañías están pensando en el negocio inmediato versus las compañías que están pensando en que quieren existir por siempre. Entrando un poquito más en términos de legislación, ¿tú crees que la legislación actual nos ayuda a fomentar la sostenibilidad para el desarrollo de infraestructura? Yo creo que el marco jurídico en México es un marco jurídico adecuado. Yo lo que me preguntaría es si lo estamos implementando correctamente o no. Sí, creo que ese es como, yo siento que ese siempre es el tema con, al menos México, ¿no? Hay cosas que están muy bien en papel y todo, pero ya la hora de la Yo hora. creo que Yo creo que es en el mundo, porque además, ¿sabes qué? Si no implementas las cosas en papel correctamente, después cambias lo que está escrito porque piensas que lo que no funciona es la forma en la que se diseñó, cuando en realidad muchas veces el diseño está bien, pero lo implementamos mal y entonces hacemos cambios que después generan otras distorsiones. Y yo estoy convencida que toda regulación, toda ley es perfectible, pero para eso tienes que verdaderamente experimentar con ella antes, ¿no? Darle un lapso para determinar si es correcto o es necesario rediseñar. Y muchas veces no damos la oportunidad. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y entonces, ¿cómo lo ves evolucionando, no? O sea, por ejemplo, mencionas esto, ¿no? Las empresas que no lo hagan nos están dando ya como indicios, ¿no? De cuáles sí quieren pensar a largo plazo, cuáles no, como esta evolución entre el derecho, la infraestructura y la sostenibilidad, ¿cómo lo ves como de aquí a 5 o 10 años evolucionando? Yo creo que la evolución va a venir vía el derecho internacional. Estamos viendo que en Europa están aprobando directivas que ya son mucho más estrictas para todos los temas de ESG y creo que eso va a empezar a permear, sobre todo en las compañías europeas que operan en otros países, ¿no? Y en México hay muchas, no voy a nombrar a ninguna en particular, pero en México hay muchísimas empresas europeas que están operando y que necesariamente van a implementar las mejores prácticas que se están estableciendo en la comunidad europea, porque si no los van a sancionar en la comunidad europea. Y entonces vamos a empezar a ver una nueva era en donde aunque yo impacte en cierto lugar del mundo, a lo mejor me sancionan en otro lugar del mundo donde la vara es más alta. Y eso me parece que va a ser muy interesante. Buenísimo, Julia. Oye, pues yo creo que este tema también traerá muy de la mano la parte de cumplimiento normativo, ¿no? Y de que cada vez, pues, va a haber más puntos que tener en consideración. Tomando pues, este contexto, ¿tú qué pondrías en consideración, pues, para que las empresas puedan ahora sí que avanzar paralelamente con esta carga probablemente regulatoria, ¿no? Y que vayan cumpliendo de tiempo en tiempo en materia de sostenibilidad? Yo creo que tienen que ponerse a estudiar mucho, ¿no? Tienen que estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo en otros lugares, porque la frase de si ves las barbas de tu vecino cortar, por algo existe. Y es más vieja que todos los que estamos aquí sumados. Sí, claro que sí. ¿Y tú qué, cómo te mantienes tú al tanto, Julia? ¿O qué le recomendarías a otros para, pues sí, estar Mira, al tanto? Ujú. les voy a decir lo que le digo a todas las abogadas que trabajan conmigo. Si ustedes no leen los periódicos todos los días y no se empapan de lo que está ocurriendo en el mundo, no importa qué tan buenos abogados sean, ¿no? Porque no van a estar preparados para lo que está pasando y para lo que viene. O sea, Ujú. literal, tomarte la molestia de saber qué está pasando aquí y en otros lugares del mundo, ¿no? O sea, estar consciente del lugar en donde vives, llámese planeta Tierra. Perfecto, Julia. Oye, y hablando también un poco, pues, sobre este tema de lo que está pasando alrededor y que especialmente, pues, mucho va a venir en materia de derecho internacional, tomando en contexto, pues, la regulación actual.
¿Qué cambios o qué innovaciones te gustaría ver en las leyes de infraestructura y con este enfoque en sostenibilidad en los próximos años? ¿Qué son ahí esos huequitos que tú dices, sabes qué, aquí creo que hay un área de oportunidad muy importante o esto debería de ponerse sobre la mesa? Ahorita las evaluaciones de impacto social son obligatorias en México solamente para los proyectos energéticos. A mí me gustaría que evolucionáramos a un momento en el que se reconozca que todos los proyectos de infraestructura tienen impactos sociales. Y hay proyectos de infraestructura que también impactan y que en este momento no requieren hacer evaluaciones de impacto social, sino manifestaciones de impacto ambiental solamente. Claro, pues sí, al final todos tienen un impacto, ¿no? Sí, deberían de ser Todos. igual. Oye, Julia, y a mí, para ir pues cerrando esta primera sección de esta entrevista, me gustaría como saber, ¿tú cómo ves el avance de las mujeres dentro del sector, tanto como de abogados, pero pues ya más abogados en energía? Igual y que nos platiques un poquito de un hashtag que usan varias expertas, ¿no? Que se decía Si hay hay expertas. expertas, visibilizar, valga la redundancia, que hay mujeres en el sector energético. Yo creo que cada vez es mayor la participación de las mujeres en los puestos de dirección, tanto en el sector energético como en el sector legal, pero creo que vamos lentos, ¿no? O sea, de Abogadas MX sacó un estudio muy impactante en donde solo, en México solamente 13 o 14% de los socios en los despachos son, y en el sector energético las cosas han ido mejor y el porcentaje de mujeres que participan en posiciones de liderazgo es más alto en el sector eléctrico que en el sector hidrocarburos. Yo tengo 43 años y suelo ser la única mujer en el cuarto, ¿no? Y lo que estoy haciendo para poner mi granito de arena es que yo me dedico, o sea, yo dedico buena parte de mi tiempo a preparar a la gente con la que trabajo. Y es un poco un tema egoísta, porque si trabajas bien a la gente con la que, si ayudas a que la gente con la que trabajas se vuelvan buenos profesionistas, tú puedes delegar más y tener una mejor vida. Pero más allá de eso, yo procuro que sean mujeres, ¿no? Y es la forma en la que estoy aportando a que dentro de 10 15 años yo ya no sea la única mujer en el cuarto. Perfecto, increíble, Julia. Sin duda, mucho que hacer por ahí. La verdad también, qué padre escuchar pues lo que estás haciendo. Creo que hay mucho, especialmente en esto de pues delegar, ¿no? Y en cierta forma, pues tomarse el tiempo de, pues de enseñar y preparar a, pues los siguientes, ¿no? En términos de capital humano, muchas veces creo que a veces es un tanto retador porque pues, todas las personas tienen contextos de aprendizaje diferentes, ¿no? Y no todos los jefes se quieren dar ahí el tiempo de, pues, entender cuál es tu mejor modo de aprendizaje, pero pues la verdad que qué padre que estés haciendo esto. Oye, Julia, pues bueno, ya entrando a la última sección de esta entrevista, tenemos una tradición, que es que justo el entrevistado o entrevistada anterior deja una pregunta sin saber quién va a ser el siguiente entrevistado o entrevistada, ¿no? Entonces, a ti te dejaron una pregunta y después te vamos a pedir exactamente lo mismo, que dejes una pregunta sin saber quién es el siguiente en el episodio. La pregunta que Buenísimo. te dejaron, Julia, es, ¿cómo te imaginas una transición, además de la transición energética, hacia un entorno postcapitalista, dado que el capitalismo no es un sistema económico en el que podamos seguir, imaginando un mundo en el que hay otras formas de interacción y de generación de valor? Díganle a quien me la dejó la onda. A mí me parece que, y no, a mí me parece que sí tendríamos que transitar un momento de menos emisiones, pero creo que se olvida la parte más importante, que es el piso parejo para todos. Sí, totalmente. Y entonces, ¿qué pregunta quieres dejar tú? La pregunta que yo le voy a dejar al otro es lo que no reconocería en público de lo que pasa en el sector energético. Ah, muy buena. Me gustó, me gustó. Y bueno, pasando a otra de las últimas ¿Quién preguntas, sigue? Nada más para asegurar. no, no sabemos cómo los hacemos, cómo van saliendo. Ahora sí que sí es bien Ya. sorpresa. Bueno, No me sé, cuentan, por favor, a quién le tocó. totalmente te contamos. Y bueno, pasando a una de las últimas preguntas, nos gusta mucho que nos recomienden algún libro, tanto a nosotros y nuestros escuchas. No tiene que ser de energía, no tiene que ser de abogados, puede serlo, pero puede ser de cualquier cosa. Algún libro que tú sientas que te ha marcado o que te pareció que se tiene que compartir. Mira, yo no puedo no recomendar en un programa dedicado a gente del sector energético a The Price, que es la historia del petróleo. Es un librazo, es
una Biblia de este tamaño, pero vale muchísimo la pena leerlo y entender cómo ha generado dinámicas bastante interesantes que permean en la forma en la que el mundo se rige y cómo se toman las decisiones. Me parece un libro obligado para cualquier persona que está en el sector energético. Y un libro que a mí en lo personal me gustó mucho y que le recomiendo mucho a los lectores se llama Un caballero en Moscú y es la historia de un hombre al que no lo dejan salir de su hotel en Moscú y es un hombre con una vida muy llena y muy rica y es un libro de esperanza que me parece imperdible. Buenísimo, Julia. Oye, pues ya como última pregunta, ahora sí, también nos gustaría preguntarte o pedirte una referencia. ¿A qué persona crees que deberíamos de entrevistar e invitar en este podcast? O si nos No sé puedes. si ya invitaron a Eneida Góngora. Perfecto. No, no lo hemos invitado. Eneida Góngora sería excelente opción. Cristel Domínguez, a mí me parece que Cristel Domínguez va a ser de las personas que va a dominar el tema de la sustentabilidad. En 10 años ella va a ser la experta. No sé si ya buscaron a Roxana Muñoz y no sé si Roxana puede participar, pero Perfecto. les puedo mandar más recomendaciones. Pero de entrada, por ejemplo, Cristel Domínguez en serio va a ser la voz cantante de sustentabilidad en unos años, acuérdense de mí. Excelente, lo haremos, la contactaremos también. Sí, Pues si no tienen el dato, yo se los paso. perfecto, mil gracias, Julia. Pues ya este sería el final de esta entrevista. No sé si hay algo que te gustaría que mencionar que se nos haya olvidado. Nada más, muchas gracias por la paciencia y disculpen las fachas. Soy una mujer muy ocupada y no me dio tiempo de bañarme. No te preocupes, todo esto es Perdón. digital. No, muchísimas gracias a ti por el tiempo en días que nosotros grabamos en domingo, para los que no saben, entonces apreciamos mucho que nos den una hora de su domingo para compartir algo de su vida a nuestros escuchas. Así que muchísimas gracias, Julia, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en la que sigue.